Hay una cosa que es interesante, ¿no? Yo siempre he aclarado que en la práctica yo no tenía, o sea, no sé mucho sobre cosmética, sobre nutrientes, lo mío era más bien sobre la parte nutricional de OmniLife. Entonces, cuando salieron los cosméticos, lo tomé como un producto más y nada más, ¿no? Y yo veía que decía 8 free y algo conocía sobre los parabenos, sobre el sileno y el tolueno, etcétera, por actividades antiguas que había tenido. Pero un día me pongo a investigar qué significaba o qué potencia tenía el 8 free, o sea, libre de ocho elementos, de 8 contaminantes. Y me comienzo a dar cuenta de que Kenia Vergara es, por lo menos de lo que yo he rastreado, la única empresa que está comercializando en la Argentina esmaltes de uña con 8 menos contaminantes. Esto lo vamos a ver al final porque es muy interesante. Incluso tengo los nombres de las marcas y la cantidad de free que tiene cada marca. Eh, ¿Eso qué significa? En estos tiempos se le están sacando los elementos contaminantes. Y hay algunas que tienen 3 elementos menos, otras 4, otras 5, y de 5 salta a 8, y la única empresa que está en la Argentina comercializa esmaltes de uñas libre de 8 elementos contaminantes es Kenia Vergara. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y dije, esto hay que compartirlo. Pero no solamente compartirlo, sino que usarlo como un buen argumento de venta, porque en realidad hasta en esto somos únicos. O sea, una de las cosas que nos tiene acostumbrado OmniLife, nos tiene acostumbrados Seitu, a que en la mayoría de las empresas de venta directa siempre tienen como un producto estrella. Hay un detergente estrella, un batido estrella, una esencia estrella, un extracto estrella, siempre hay un extracto estrella y todo gira alrededor de ese extracto estrella. Cuando se formó OmniLife, todos los productos comenzaron a ser estrellas, todos los productos son únicos, únicos. Nosotros decimos que nuestro producto estrella es el OmniPlus, pero si nos damos cuenta y empezamos a estudiar cada uno de los productos que nosotros tenemos, todos son estrellas. Por ejemplo, el Omo. El Omo es un producto que tiene todos los nutrientes necesarios para mantener la salud masculina. El FEM tiene todos los nutrientes necesarios como para mantener la salud femenina. El OmniOst apareció en estos tiempos en la televisión argentina, que hablaban sobre la vitamina K2 y la importancia de la vitamina K2 para administrar el calcio. Y nosotros vemos que en nuestro OmniOst ya viene incorporado dentro de su fórmula la vitamina K2. No solamente vitamina K2, magnesio, vitamina D, vitamina E, etc. Entonces, eh, es lógico suponer que los esmaltes de OmniLife, los esmaltes de Kenia Vergara, tenían que cumplir también con esa filosofía. Entonces, cuando uno empieza a estudiarlo, descubre que sí, que también nuestros esmaltes son únicos. Y que el término 8 free o libre de los 8 elementos contaminantes es muy importante, no solamente como argumento de venta, sino como parte de la salud. ¿Por qué decimos esto? Esto es una de las características fundamentales para entender OmniLife. Primum non nocere, dice Hipócrates, que significa lo primero es no dañar. Muchas veces escuchamos la otra frase de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu primer medicamento o tu primer medicina. Siempre digo lo mismo, cuando Hipócrates hizo ese argumento, o dijo esa frase, no existía la comida chatarra, no existía el glifosato, no existía la comida rápida, no existían los aditivos, como qué sé yo, los conservantes, etcétera. Por lo tanto, sí, lo que la persona comía
era realmente un elemento saludable. En la actualidad nosotros tenemos que tener el cuidado suficiente para seleccionar cada uno de esos elementos para darnos cuenta si realmente nos hace bien o si, sin embargo, estamos comiendo cosas que nos perjudican. Vean ustedes que si la persona come arándanos no orgánicos, la verdad es que el arándano tiene muchos antioxidantes, como dice la propaganda y dice la ciencia, pero también el arándano es uno de los 5 frutas más contaminadas que se venden en la Argentina. Entonces, por un lado estamos consumiendo una gran cantidad de, supuestamente, de antioxidantes, y por el otro lado estamos consumiendo un montón de contaminantes, fungicidas, plaguicidas, etcétera, que vienen también incorporados y que están hechos justamente por la cuestión con lo relacionado con la agricultura. Así que, si bien es cierto, nuestros nutrientes tienen esa posibilidad, porque obviamente lo da las mismas características, de tener unos nutrientes que no solamente son naturales, sino que están amparados, adaptados a una tecnología que permite una rápida absorción, etcétera, etcétera. Obviamente esta misma filosofía, que es la que ha hecho que OmniLife exista hace 28 años, esta misma filosofía también se transmite a nuestros cosméticos. Nosotros ya hemos dicho que obviamente cuando hablamos de la espuma facial estamos hablando de una espuma única. Cuando hablamos de la crema antibacterial estamos hablando de una crema antibacterial única y así sucesivamente, ¿no? Todos nuestros productos son realmente únicos. Entonces, cuando empezamos a estudiar los esmaltes, también nos llevamos sorpresa. Y en este caso, la sorpresa no está solamente, está como en los otros casos, en que son elementos positivos para la salud, sino que en el segmento de los esmaltes de uña, lo que más hay es agresividad hacia la salud corporal. Entonces, obviamente, quitarle estos elementos contaminantes hace que el producto sea lo menos dañino para la naturaleza, para la salud humana. Yo me imagino que ya dentro de los laboratorios de OmniLife se deben estar investigando productos que sean 8 free, 11 free, 12 free, etcétera, 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 ¿no? Pero básicamente la idea es que no tienen que generar daño a nuestro organismo. Lo primero que tenemos que mencionar es lo siguiente: la idea de los esmaltes o la idea de pintarse nace, se supone, más o menos en la India y tiene directa relación con los tatuajes no permanentes que todavía se usan en la India. Aquellos que fuimos al viaje internacional de Dubái, yo me acuerdo, Vicky se hizo unos tatuajes con la famosa henna. Y obviamente empezaron ahí los colores también de las uñas, etcétera, etcétera. Aunque siempre los dedos y las uñas tuvieron su tendencia a un tipo de enmascaramiento, podríamos llamar, de pintura, etcétera, etcétera. Acá ustedes pueden ver más o menos cómo se veían las uñas, por ejemplo. Todavía en ciertas zonas de China se siguen usando esas aplicaciones en los dedos, que obviamente, si ustedes se dan cuenta y estudian la historia de la cosmetología, la historia de la perfumería, etcétera, etcétera, siempre tanto perfume como cosméticos fueron símbolos de realeza o símbolos de clase alta. Es más, habían colores que estaban relacionados con las clases altas, por ejemplo el color rojo. Y curiosamente, no solamente el color rojo en China era considerado de clase alta, sino que para los egipcios también lo era. Entonces, a partir del año 3000 antes de Cristo, se comenzaron a hacer los primeros esmaltes, que eran hechos con cera de abeja, clara de huevo, gelatina, tintes vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente había toda una especie de formulación. Cuando uno estudia este tipo de cosas, una de las cosas interesantes que encuentra es que regularmente había maestros perfumistas, maestros cosmetólogos, maestros, gente que tenía determinados secretos
con respecto a este tipo de cuestiones cosméticas, porque además eran muy buscados no solamente digámoslo así, por los señores de su región, sino que muchas veces venían de lejos a buscar sus productos y sus formulaciones, ¿no? Entonces, la idea de pintarse las uñas, como de maquillarse, etcétera, etcétera, está presente dentro de la historia humana, ¿no? Pero a partir de los años 1924, aparecen las primeras lacas de uñas con color y se deja a partir de ese momento, aparece la tendencia a no llevar las uñas de un color natural. En el siglo XIX se usó mucho la idea de pulir la uña solamente, pero en ese momento empieza a aparecer la idea de ponerle pintura a las uñas y lo hacen con lacas y ahí nace un elemento que es el elemento que es conocido como el trío tóxico. O sea, en ese momento, con el uso de esas lacas, aparece la incorporación de elementos que son altamente nocivos para la salud humana, que obviamente se usaron durante muchas décadas y que hoy en día, gracias a la ciencia, a la investigación, se sabe que estos elementos provocan grandes problemas, ¿no? Este trío tóxico son los talatos, el tolueno y el formaldehído. Se le llama trío tóxico porque obviamente, si bien es cierto, son muy buenos, digámoslo así, estéticamente hablando, para mantener la estructura del esmalte de uñas, son altamente tóxicos para nuestro organismo. Y cuando les hablaba del 3 free, o sea, libre de 3 elementos, es, digamos, lo básico, ¿no? Hay que entender lo siguiente, los esmaltes baratos, esos que se compran, qué sé yo, los canastitos, a veces están de oferta en algún supermercado, en una góndola, en una bandeja en un supermercado, ni siquiera les han sacado estos 3 elementos, o sea, son altamente tóxicos, ¿no? Pero hay empresas que ya le han sacado 3 tóxicos. Y los primeros 3 tóxicos que le sacan es este trío que se llama, justamente le llaman el trío tóxico. Los talatos son compuestos químicos que a menudo se emplean para añadir elasticidad a los plásticos. O sea, ¿esto qué significa? Significa que no se usan solamente en pinturas de uña, se usan en pinturas de autos, se usan en esmaltes sintéticos no acuosos. Ahora, gracias a Dios, están apareciendo sintéticos al agua que son muy buenos y tienen un montón le sacan un montón de elementos tóxicos, ¿no? Que no dañarían a los pintores y a las personas que están dentro de ambientes de pinturas nuevas, por ejemplo, ¿no? Pero estos talatos, una de las cosas a las que se los asocia es mucho a daño hormonal. Están directamente relacionados, por ejemplo, con la producción de espermas, están directamente relacionados con la cantidad de semen, la movilidad del esperma, reducen las posibilidades de fertilidad en los varones adultos. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca, es muy común encontrar gente que vive en una zona cerca del polo petroquímico e incluso trabajadores del polo petroquímico que tienen serios problemas de fertilidad. ¿Y por qué se da eso? Básicamente porque esta es una industria del plástico, donde obviamente están presentes muchos productos y subproductos de lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces, una de las cosas interesantísimas que provocan, vean ustedes cómo afectan la parte hormonal masculina, que generan ginecomastía en adolescentes varones. ¿Qué es la ginecomastía? Es el engrandecimiento de los pechos. O sea, aparece en pecho de los hombres. Bajo peso al nacer, endometriosis en el caso de la mujer y resistencia a la insulina.
que eso es un problema serio. Alguien puede decir en estos momentos, no, pero la pintura de uña, no, la persona no está permanentemente en contacto. Tenemos dos cosas. Hay gente que está permanentemente en contacto que trabaja justamente usando esos productos químicos. Y lo otro está en el hecho de que muchas personas, muchas mujeres se pintan regularmente las uñas y, por ejemplo, tienen malos hábitos como mascarlas o sacarlas con los dientes. Entonces, ese producto químico que inicialmente ya le genera problema a través de la cutícula, a través de la piel o a través de la exposición aromática, también le va a generar los mismos problemas o va a ingresar ese producto químico a su aparato digestivo a través de estar eh, sacando la pintura de uña con los dientes, por ejemplo. Entonces, o manipulando elementos o cosas o alimentos con las uñas pintadas. También hay una transferencia de estos productos químicos a los alimentos. Alguien puede decir es muy poco, es casi nada. Es que todo ayuda, todo hace al todo. Piensen ustedes en algo. Una mujer que se pinta los labios desde los 15 años, a los 60 años ya comió 3,5 kilos de lápiz labial. Entonces dice, no, es un poquitito uno, pero si nosotros lo expresamos en el tiempo, ¿cuánto tiempo es? Las niñas a partir de qué edad se pintan las uñas. Hoy encontramos nenas de 3, 4 años, es más, de menos de un año, a veces llegan a pegarle aunque sea pequitas de pintura de uñas las madres modernas. Imagínense que esa persona durante toda su vida va a estar relacionada con las pinturas de uñas y durante toda su vida, si las pinturas de uñas son de mala calidad, van a estar ingresando a en pequeñas dosis estos elementos que combinado con el resto de las cosas que estamos recibiendo permanentemente, van a provocar problemas. No queremos decir que una persona, nada más que porque se pinte las uñas le va a pasar esto. Lo que pasa es que el contaminante entra por la pintura de uñas, entra por la tintura del pelo, entra por el maquillaje, entra por el consumo de bebidas con elementos contaminantes, del consumo de alimentos con elementos contaminantes. Piensen ustedes en algo. Mucha gente acá en la Argentina piensa que es más saludable comer milanesa de soja que comerse una milanesa de pollo o de vaca, para ser más exacto. Yo no estoy ni defendiendo los carnívoros ni atacando los vegetarianos, pero sí les puedo asegurar algo. Con el nivel de glifosato que tiene la soja argentina, es más saludable comer una milanesa de carne vacuna. Con el nivel de glifosato que tiene la Argentina. Por supuesto, siempre que la vaca se alimente con pasto, porque si se alimenta con granos de soja, estamos en la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que les va generando este elemento. Después tenemos el tolueno. Yo el tolueno lo conocía hace mucho tiempo. Hay una cosa que no puse acá y es que el tolueno es altamente cancerígeno. ¿Por qué? Porque dentro de las tantas cosas que hice en mi vida, antes de encontrar a Omnilife, para tratar de vivir lo más decorosamente posible, en algún momento determinado estuve dedicado a la serigrafía. Y resulta que en la serigrafía se usa mucho el tolueno y el sileno. Y el tolueno, al ser altamente cancerígeno, es un elemento que se tiene que tener mucho cuidado con él. El tolueno era el elemento que se usaba antiguamente en los pegamentos, por los cuales los chicos al inhalar ese pegamento se generaban alucinaciones. Se sacó el tolueno, se sacó el tolueno y obviamente el consumo de pegamento para la drogadicción bajó significativamente porque la persona se drogaba no con el pegamento, sino que con el tolueno. Pero ¿esto qué hacía? Por ejemplo, el tolueno, además de generar todo eso, genera anemia, genera baja en el recuento de glóbulos rojos, daño hepático o renal, y renal tendría que ser, porque en realidad genera problemas de los dos. ¿Y por qué? Porque el organismo trata de sacarse de encima esos elementos contaminantes y usa los filtros naturales del cuerpo, que son el hígado y el riñón.
además de otros, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona, la gente adicta inhalaba el plástico, regularmente generaba grandes problemas pulmonares, básicamente porque iba a dar el gran impacto del contaminante, iba a dar directamente a los pulmones. Y afecta al feto en su desarrollo. Así que piensen ustedes, una madre, una chica embarazada, pintándose las uñas con un esmalte de mala calidad. Eso creo que puede ser la mejor imagen para entender lo que puede afectar este elemento. El formaldehído es otro de los elementos que se produce a través de las naftas. Son todos hidrocarburos, son todas partes de química orgánica, ¿no? Este elemento se utiliza para endurecer y conservar el esmalte de uña. ¿Qué es lo que genera? Primero, cáncer. Y segundo, irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. Recuerden ustedes algo, que cuando las personas debilitan la zona de las uñas, se debilita por muchas razones. Por ejemplo, manipular, hacer aseo sin guantes, por ejemplo. Manipular productos químicos sin guantes. Pintura de uñas. Relacionar nuestras manos con elementos contaminantes, hacemos que nuestro sistema inmune de la piel y de las uñas baje y proliferen hongos. Hay gente que tiene hongos hace años y es simplemente porque tienen, obviamente, están debilitados en esa zona. Entonces, la persona muchas veces no hace relación a su salud con respecto a las costumbres que tiene. A mí me pasó una cajera en un supermercado, me decía que qué podía hacer que tuviera un hongo en la mano que no se le iba nunca. Una cajera. ¿Cuál podría ser la razón? El dinero que manipula. Esa es la razón. Y el problema es que no pueden usar guantes. Lo que sí pueden usar es crema antibacterial, ¿no? Y se le asocia incluso a la leucemia. Estos son los tres, el trío tóxico. Este es básicamente el trío tóxico. Pero ahora hay otros más que obviamente Kenia Vergara ha sacado de sus esmaltes. La resina de formaldehído. La resina de formaldehído, que también es un hidrocarburo, es un derivado de los hidrocarburos, es un alergénico y causa dermatitis. El gran problema que tenemos con este es que además es residual, o sea, se va alojando en nuestro organismo, va absorbiéndose y no se metaboliza. El alcanfor. El alcanfor se usó durante mucho tiempo para minimizar el impacto aromático que tenían, por ejemplo, el silueno, el tolueno, etcétera, etcétera. Se usó para enmascarar. Pero obviamente este alcanfor causa náuseas, mareos y dolores de cabeza. Puede ser causante también de migrañas un poco más permanentes. El sileno es otro de los elementos que se usaba mucho en serigrafía. Una de las cosas que genera el sileno es que es un neurotóxico. Al ser un neurotóxico, es un elemento que tiene tendencia, por ejemplo, a generar depresión, irritabilidad, agitación, pánico, etc. Daña la memoria. O sea, una persona, por ejemplo, lee 5 páginas de un libro y cuando llega a la 5ª página ya no se acuerda lo que decía la página 2 o la página 3. Está asociado también a problemas de sangre y genera hasta leucemia. Es realmente cancerígeno y es un severo cancerígeno y no está dentro de los elementos que se saque regularmente de los productos de esmaltes de uña, ¿no? El sileno es uno de los elementos que no se saca regularmente. Genera daño hepático y renal, que es obvio, es el cuerpo tratando de eliminar esas toxinas. Aumenta los desórdenes menstruales de las mujeres
y se asocia a abortos y a defectos en el nacimiento de los chicos, ¿no? Vuelvo a lo mismo que decía con el tolueno, que son prácticamente socios en todo lo que tenga que ver con pintura y ese tipo de cosas. La imagen de una mujer embarazada pintándose las uñas con esmaltes de mala calidad. Los parabenos, bueno, los parabenos los hemos estudiado un montón porque obviamente OmniLife o Seitu los ha sacado de toda su línea de producción. No existen parabenos en ningún componente de la línea de producción de OmniLife. ¿Por qué? Básicamente porque el parabeno es cancerígeno. Se asocia regularmente o está asociado o se sabe que hay residuos de parabeno en todas las mujeres que tienen cáncer de mama y en todos los hombres que llegan a tener cáncer de próstata. Por lo tanto, es un elemento que se asocia directamente con esos tipos de cáncer. Lo que me llamó mucho la atención es que además el parabeno reacciona mucho con los rayos UV. O sea, la exposición solar aumenta, hace que aumente la producción de radicales libres, que ustedes saben, los radicales libres luego producen, son proclives a generar cáncer. Esto hace que se provoque envejecimiento prematuro de la piel y deterioro de nuestro ADN. Obviamente, si, haciendo un paréntesis, las personas usan cualquier, por ejemplo, protector solar que tenga parabenos, obviamente van a frenar determinados rayos UV, pero obviamente esos mismos rayos UV van a estimular al parabeno para que genere un problema interior, como decía, en la próstata del hombre y en la parte mamaria de la mujer. Este producto ya lo hemos estudiado otras veces y realmente una de las cosas interesantes es que no es solamente, no está en los esmaltes de Kenia Vergara, sino que directamente no está en ningún producto de cosmética de Seitu, en ninguno. El fosfato de trifenilo es una neurotoxina y esto hace todo lo que les decía yo anteriormente. Incluso afecta el desarrollo en las personas, ¿no? Esta neurotoxina es también una toxina endocrina, es una toxina que ataca el aparato reproductivo, es irritante de la piel y es alergénico, pero como neurotoxina genera depresión, ansiedad, ataques de pánico, puede generar falta de sensibilidad en algunos miembros, o sea, falta de sensibilidad en las manos, en las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá tenemos la lista de los esmaltes free, o sea, libres de determinados componentes, ¿no? Esta lista, para los que están viendo la videocharla, están viendo el canal, yo les recomendaría que hicieran una captura de pantalla y la tengan a mano. En el caso de las personas que pertenecen al grupo de WhatsApp, yo esto se los voy a mandar porque es interesantísimo y vamos a darnos cuenta de cosas que son increíbles. Por ejemplo, y estamos, bueno, esta es la lista de esmalte free. Vean ustedes, por ejemplo, yo lo que les recomendaría a las personas que están viendo el canal de YouTube, que le sacaran una captura de pantalla a esta lista, y obviamente la gente que participa del grupo de WhatsApp, se los voy a enviar por WhatsApp, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque muchas veces nosotros asociamos mal y pensamos, o sea, empezamos a comparar, como dicen, creo en el campo, dice lechuga con tomate, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a esto. Muchas veces yo he dicho lo siguiente, nosotros muchas veces no tenemos competencia, no la tenemos. Nuestros productos tienen una calidad superior, pero ¿qué es lo que sucede? Como nosotros tenemos tanto
es tan cercano lo que tenemos y muchas veces muchas compañías tienen tanta publicidad. Obviamente nosotros pensamos que estamos compitiendo con eso, pero piensen ustedes en algo. Miren, el 3 Free, o sea, que lo único que sacó fue el trío tóxico. Encontramos empresas como Maybelline. Y usted encuentra Maybelline en todos lados y pareciera que fuera O. No es O. Es una empresa que sacó nada más que 3 elementos contaminantes. ¿No? Vean ustedes, por ejemplo, que ninguna de estas empresas sacó el sileno como un elemento contaminante. Ninguno. ¿No? Y piensen ustedes, por ejemplo, que con 5 Free, o sea, 5 elementos contaminantes que no tienen, encontramos a Chanel, a Dior, a Revlon, a Latour, a L'Oreal, encontramos a Rimmel, etcétera. O sea, empresas de, digámoslo así, de primera, de top, digámoslo así, y resulta que dentro de toda esa lista que yo les puse ahí, nosotros no entramos. ¿Y por qué no entramos? Esto que voy a decir, obviamente, tómenlo con pinza, porque en realidad puede suceder que yo no haya hecho una investigación tan exhaustiva, pero por lo menos en la Argentina, nosotros somos los únicos que tenemos 8 Free. Los únicos que no tenemos 8 elementos, o sea que hemos sacado 8 elementos contaminantes de los esmaltes. Entonces ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener bien claras cuando hablamos de los productos. O sea, lo nuestro está por sobre la media y a veces está por sobre la media alta. Conclusión, en el mercado estos son los productos digámoslo así, de esmaltes de uña más naturales que podemos encontrar. Dicho esto, invitamos siempre a sumarnos a la distribución de los productos nutricosmética, a entender que estamos vendiendo lo mejor que puede ofrecernos el mercado y que en realidad no solamente estamos vendiendo un producto, sino que le estamos cambiando la vida a los demás.